Si te apasiona seguir toda la actualidad del fútbol y quieres estar siempre informado sobre lo que ocurre alrededor de los grandes clubes y sus principales figuras, este es el momento perfecto para apoyar el contenido. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Hoy vamos a hablar de un tema que puede marcar el futuro del Real Madrid y de uno de sus futbolistas más importantes, Vinícius Jr. Después de semanas llenas de rumores, comentarios y diferentes versiones sobre su situación contractual, finalmente hay un momento clave en el horizonte. Todo apunta a que en las próximas 48 horas tendrá lugar una reunión muy importante entre los representantes de Vinícius Jr. y la directiva del Real Madrid. Se trata de un encuentro que puede ser determinante para conocer si ambas partes son capaces de acercar posiciones o si, por el contrario, las diferencias seguirán existiendo. Aunque el tema lleva bastante tiempo sobre la mesa, nunca se había manejado un plazo tan concreto para volver a sentarse a negociar. Por eso, dentro del club existe la sensación de que ha llegado el momento de tomar decisiones importantes. Nadie quiere que esta situación continúe prolongándose indefinidamente, especialmente teniendo en cuenta el calendario contractual del futbolista. Mientras tanto, Vinícius continúa trabajando con absoluta normalidad junto al resto de la plantilla. Desde su regreso a los entrenamientos, ha mostrado una actitud muy positiva, con una sonrisa constante y un nivel físico que ha llamado la atención de quienes siguen de cerca la preparación del equipo. Internamente consideran que el brasileño ha vuelto en excelentes condiciones y completamente comprometido con la temporada que está por comenzar. Sin embargo, todos saben que existe un asunto pendiente que debe resolverse cuanto antes. Más allá de lo que ocurra dentro del terreno de juego, el futuro del extremo brasileño depende de unas conversaciones que pueden marcar el rumbo del proyecto deportivo durante los próximos años. El contrato actual de Vinícius se extiende hasta 2027. A simple vista, puede parecer que todavía queda tiempo suficiente, pero en el fútbol moderno las negociaciones importantes no esperan hasta el último momento. Cuanto más se acerca la fecha de finalización del vínculo, mayor es la presión para encontrar un acuerdo satisfactorio. En el Real Madrid son plenamente conscientes de ello. La preocupación no nace porque exista un deseo de vender al jugador, sino porque cualquier retraso puede abrir la puerta a un escenario mucho más complicado. Si la renovación no llega en el momento adecuado, otros clubes tendrán la posibilidad de presentar proyectos deportivos y económicos muy atractivos para convencer al brasileño. Desde la perspectiva del club blanco, la intención nunca ha cambiado. El objetivo sigue siendo que Vinícius continúe vistiendo la camiseta del Real Madrid durante muchos años más. La directiva considera que el delantero representa una pieza fundamental tanto por su calidad futbolística como por todo lo que simboliza dentro del proyecto. Existe además la sensación de que este asunto podría haberse resuelto hace bastante tiempo. Personas cercanas al club sostienen que hace más de un año, ambas partes alcanzaron un entendimiento inicial sobre las condiciones de una futura renovación. Aquel acercamiento generó optimismo, ya que parecía que únicamente faltaban algunos detalles para formalizar el nuevo contrato. Sin embargo, el paso definitivo nunca llegó. Lo que parecía un acuerdo encaminado terminó quedando únicamente en conversaciones, sin que las condiciones fueran reflejadas en un documento firmado. Desde entonces, las negociaciones han permanecido abiertas, pero sin avances definitivos. A medida que pasaban los meses, comenzaron a aparecer todo tipo de especulaciones. Algunos aseguraban que el acuerdo estaba prácticamente cerrado, mientras otros hablaban de diferencias económicas importantes entre las dos partes. Lo cierto es que ninguna de esas versiones terminó convirtiéndose en una confirmación oficial. Lo que sí está claro es que el Real Madrid mantiene una postura muy firme respecto a la importancia de Vinícius dentro del equipo. A pesar de las críticas que recibió el conjunto durante las dos últimas temporadas y de algunos altibajos en el rendimiento colectivo, la confianza en el brasileño no ha disminuido. Es verdad que su nivel no fue tan constante como en campañas anteriores. Hubo partidos en los que volvió a demostrar que puede decidir encuentros por sí solo, pero también atravesó momentos en los que le costó marcar diferencias.
Esa irregularidad generó debates entre aficionados y analistas, aunque dentro del club la valoración es bastante diferente. La explicación que manejan es sencilla. Cuando un equipo pierde parte de su funcionamiento colectivo, resulta mucho más difícil que sus principales figuras mantengan un rendimiento extraordinario durante toda la temporada. No se trata únicamente del nivel individual de un futbolista, sino también del contexto que lo rodea. Por esa razón, el Real Madrid sigue convencido de que Vinicius puede recuperar su mejor versión si el equipo vuelve a alcanzar el equilibrio competitivo que mostró en temporadas anteriores. Nadie duda de su talento ni de su capacidad para convertirse nuevamente en uno de los jugadores más determinantes del mundo. Otro aspecto que ha generado numerosos comentarios tiene relación con la convivencia futbolística entre Vinicius y Kylian Mbappé. Desde la llegada del delantero francés, surgieron muchas opiniones asegurando que ambos podían ocupar zonas similares del campo y que eso terminaría perjudicando al equipo. Sin embargo, esa preocupación no es compartida por la dirección deportiva. El convencimiento dentro del club es que dos jugadores de semejante nivel pueden complementarse perfectamente si el sistema táctico encuentra los mecanismos adecuados. La apuesta del Real Madrid no consiste en elegir entre una estrella u otra, sino en construir un ataque capaz de aprovechar las virtudes de todas sus figuras. De hecho, el proyecto deportivo sigue contemplando un equipo formado por jugadores de primer nivel internacional, donde Vinicius continúa ocupando un lugar privilegiado. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y experiencia en los grandes escenarios hacen que siga siendo considerado uno de los pilares sobre los que debe construirse el futuro del club. Precisamente por eso, durante la reunión prevista para las próximas horas, el Real Madrid pondrá sobre la mesa una propuesta que refleja esa confianza. La oferta contempla una renovación por 5 temporadas, acompañada de un salario cercano a los 20 millones de euros netos por campaña. Desde la perspectiva del club, se trata de una cifra muy importante que reconoce el peso específico del futbolista dentro de la plantilla. Además, mantiene el equilibrio salarial que la entidad considera fundamental para evitar diferencias excesivas entre sus principales estrellas. Aunque la propuesta económica que prepara el Real Madrid es considerada muy importante, dentro del club saben perfectamente que el dinero no será el único tema que aparecerá durante la reunión. Existen varios puntos que todavía deben ser discutidos, y uno de los más relevantes tiene que ver con los derechos de imagen, un aspecto que en el fútbol moderno representa una parte fundamental de los ingresos de las grandes estrellas. Actualmente, Vinicius ya dispone de un porcentaje considerable sobre la explotación comercial de su imagen, algo que ha ido creciendo a medida que su figura se consolidaba entre los mejores futbolistas del planeta. Sin embargo, su entorno considera que todavía existe margen para mejorar esas condiciones, especialmente si se tiene en cuenta la enorme repercusión internacional que ha alcanzado en los últimos años. Por el lado del Real Madrid, la postura también está bastante definida. La directiva entiende que el brasileño se convirtió en una estrella mundial mientras defendía la camiseta del club y considera que la institución tuvo un papel decisivo en ese crecimiento deportivo y comercial. Desde esa perspectiva, creen que ambas partes han contribuido al éxito conseguido hasta ahora y que ese equilibrio debe mantenerse en cualquier nuevo acuerdo. Aún así, dentro del club existe la sensación de que los derechos de imagen podrían convertirse en el punto donde haya más margen para negociar. No significa que el Real Madrid esté dispuesto a cambiar completamente su posición, pero sí que podría estudiar ciertos ajustes si eso ayuda a cerrar definitivamente la renovación. La comparación con otras figuras del vestuario también aparece de forma inevitable. Cada vez que se habla del nuevo contrato de Vinicius, surge el nombre de Kylian Mbappé, ya que el delantero francés llegó con unas condiciones muy particulares debido al enorme impacto internacional que ya tenía antes de aterrizar en el fútbol español. Desde la visión del Real Madrid, ambos casos son diferentes. Consideran que Mbappé ya era una referencia mundial antes de incorporarse al equipo, y por ese motivo, aceptaron determinadas condiciones relacionadas con la explotación de su imagen. En cambio, sostienen que el crecimiento de Vinicius estuvo estrechamente ligado a su desarrollo dentro del propio club.
Esa diferencia de interpretación es una de las razones por las que las conversaciones todavía no han llegado a buen puerto. No se trata de un desacuerdo absoluto, sino de distintas maneras de valorar el recorrido profesional del futbolista y el peso que cada parte ha tenido en ese proceso. Mientras tanto, el tiempo continúa avanzando y Vinicius también analiza cuidadosamente cuál es el mejor camino para su carrera. El brasileño sabe que permanecer en el Real Madrid representa la posibilidad de seguir compitiendo por todos los títulos importantes, mantener un enorme nivel de exposición internacional y continuar formando parte de uno de los clubes más prestigiosos del planeta. Pero también entiende que la situación contractual puede convertirse en una herramienta muy poderosa durante las negociaciones. A medida que se acerca el momento en el que un jugador puede hablar libremente con otros equipos, aumenta su capacidad para conseguir mejores condiciones económicas. Ese equilibrio entre el deseo deportivo y la negociación financiera es precisamente lo que hace tan delicado este proceso. Nadie duda de que Vinicius quiere seguir triunfando en el Real Madrid. Sin embargo, también considera que su importancia dentro del equipo merece un reconocimiento acorde con el lugar que ocupa entre las grandes figuras del fútbol mundial. En las últimas semanas comenzaron a aparecer rumores sobre el interés de diferentes clubes europeos, pero uno de ellos ha ganado especial protagonismo. Se trata del Arsenal, que observa con enorme atención todo lo que sucede alrededor del atacante brasileño. Según las informaciones conocidas hasta el momento, sí existieron contactos entre personas cercanas al entorno de Vinicius y representantes del club inglés. Eso no significa que exista un acuerdo, ni mucho menos una negociación avanzada, pero sí confirma que el Arsenal permanece atento por si la renovación con el Real Madrid termina complicándose. Es importante aclarar que, hasta ahora, no han comenzado conversaciones directas entre el Arsenal y el Real Madrid. La entidad londinense sabe que cualquier movimiento oficial solo tendría sentido si antes quedara claro que no existe un entendimiento para renovar el contrato del brasileño. Por eso, la estrategia del conjunto inglés pasa por mantenerse a la expectativa. No quieren interferir mientras las negociaciones entre el futbolista y el Real Madrid continúan abiertas, pero tampoco desean perder una oportunidad que consideran única dentro del mercado internacional. Desde la perspectiva del Arsenal, incorporar a un jugador como Vinicius supondría un salto enorme en términos deportivos. El equipo inglés lleva varias temporadas construyendo un proyecto competitivo y entiende que un futbolista con la capacidad de desequilibrio del brasileño podría elevar todavía más el nivel de la plantilla. Su velocidad, habilidad para superar rivales en el 1 contra 1 y capacidad para decidir partidos importantes son cualidades muy valoradas por cualquier entrenador. Además, su presencia ofrecería nuevas variantes ofensivas y permitiría potenciar todavía más el ataque del equipo londinense. En Inglaterra consideran que no es habitual encontrar en el mercado un futbolista de esta categoría con opciones reales de cambiar de club. Precisamente por eso, siguen muy atentos cada paso que se produce en las conversaciones entre Vinicius y el Real Madrid. No obstante, la prioridad del brasileño continúa siendo muy clara. Su principal deseo sigue siendo alcanzar un acuerdo para continuar en el Santiago Bernabéu. Nunca ha ocultado su identificación con el club ni su ilusión por seguir formando parte del proyecto deportivo. El problema aparece cuando ambas partes analizan las cifras finales del contrato. El Real Madrid mantiene una postura muy firme respecto a la oferta económica que considera adecuada. Vinicius, por su parte, entiende que su peso dentro del equipo justifica unas condiciones todavía más elevadas. Esa diferencia de criterios es justamente la que deberá resolverse durante la reunión prevista para las próximas horas. Ninguna de las dos partes quiere romper las negociaciones, pero tampoco parece dispuesta a renunciar fácilmente a sus posiciones iniciales. Por un lado, el club defiende la estabilidad de su política salarial y pretende evitar que una renovación provoque un efecto dominó en futuras negociaciones con otros jugadores importantes de la plantilla.
Por otro, el entorno del brasileño considera que su rendimiento y su importancia deportiva justifican un esfuerzo económico superior. Todo indica que el encuentro servirá para comprobar hasta qué punto existe voluntad de acercar posturas. Si alguno de los dos lados muestra mayor flexibilidad, las posibilidades de alcanzar un acuerdo crecerán considerablemente. Si ambos mantienen exactamente la misma posición, el escenario podría complicarse mucho más de lo esperado. Las próximas horas serán determinantes para conocer el rumbo de esta historia. La reunión entre Vinicius Jr. y el Real Madrid permitirá medir si todavía existe el margen suficiente para alcanzar un acuerdo o si las diferencias económicas seguirán alejando a ambas partes. La intención del club continúa siendo clara: renovar al brasileño y mantenerlo como una de las grandes referencias del proyecto deportivo. Al mismo tiempo, Vinicius también prioriza seguir en el Real Madrid, pero considera que su nuevo contrato debe reflejar el valor que ha adquirido dentro del fútbol mundial y el papel que desempeña en el equipo. Mientras tanto, el interés de otros clubes seguirá presente. Equipos como el Arsenal permanecen atentos a cualquier novedad, aunque hasta el momento no existen negociaciones con el Real Madrid. Todo dependerá de lo que ocurra después de esta esperada reunión. Si ambas partes consiguen acercar posiciones, el desenlace podría ser una renovación que aporte tranquilidad tanto al jugador como al club. En cambio, si no hay avances importantes, el futuro de Vinicius volverá a convertirse en uno de los grandes temas del mercado de fichajes durante los próximos meses. Por ahora, la realidad es que nadie puede asegurar cuál será el resultado. Lo único cierto es que el tiempo sigue avanzando y que las decisiones que se tomen a partir de ahora tendrán un enorme impacto tanto para el Real Madrid como para uno de sus futbolistas más importantes. La resolución de este caso está cada vez más cerca y muy pronto se conocerá si el camino de Vinicius y el conjunto blanco continuará unido durante muchos años más o si comenzará una nueva etapa llena de incertidumbre.